Este mes de marzo, que hoy está culminando, yo creo que fue el peor mes de la gestión Milei desde varios puntos de vista. Para colmo con este impacto en lo económico a nivel mundial del día de hoy, mal le sirve para cerrar este mes que ya le venía siendo nefasto, diría yo, desde Davos y su discurso para adelante, con varias cosas. Pero Milei equivoca cuando de alguna manera abre varios frentes, y por eso mi editorial de hoy yo lo he titulado El peligro de abrir tantos frentes. Miren, en política es casi una locura hacerlo. Algunos lo han hecho con relativo éxito. Pero aunque se tenga el poder desde la rosada, no es bueno tener tantos frentes abiertos, menos cuando los mercados del mundo reaccionan, lo que después repercute en la República Argentina. Peor aún, cuando este mes de marzo no resultó del todo favorable para Milei, no al menos como lo hubiese querido. En el comienzo de la campaña el gobierno midió fuerzas, con suerte desigual, en sus tres principales frentes de batalla, aquellos que trascienden a la comunidad. La violencia callejera, promovida para crear un clima de desgobierno como el que precedió a la caída de Fernández de la Rúa, acordémonos, la pulseada por el dólar, con los principales actores económicos, que insisto, hoy se dio agravada, ya no tanto por la responsabilidad del ministro Caputo, pero se vio agravada ya que en la apertura de los mercados de hoy saltó el riesgo país y subieron los dólares financieros. Los bonos locales perdieron hasta un 3% en Wall Street. Y el índice medio, ese que va medido por el JP Morgan, superó los 800 puntos. Para ser más precisos, alcanzó los 863 puntos básicos, lo cual no es bueno para el país porque eso está vinculado a la credibilidad, a la inversión, etcétera, como tantas veces lo explicamos. Pero además afectan los rojos que se registran en los mercados del mundo por la inminente puesta en marcha de los aranceles de Donald Trump, como dijimos al comienzo. Pero para colmo, los dichos del ministro Caputo sobre el préstamo del Fondo Monetario Internacional no terminan de convencer. Otro frente es el armado de las listas de candidatos para revalidar su poder en las urnas, yendo por el PRO, su único aliado en el Congreso. Un tremendo error. La única vez en los 41 años consecutivos de democracia que llevamos en que un partido opositor hace gala de aquella famosa frase: el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Bueno, el PRO le acompañó absolutamente todo al gobierno de Milei, sin que Milei tuviera presencia en el Congreso. O sea, solo gracias al PRO y a algunos aliados, pero fundamentalmente por la cantidad de representantes en ambas cámaras, gracias al PRO pudo conseguir los proyectos
que presentó precisamente en el Congreso. Así que confrontar, molestar de alguna manera, chicanear al PRO, sea o no idea de Karina Milei en su condición de presidente del partido La Libertad Avanza, en lo personal creo que es un terrible error. Eso es falta de cintura política. Pero en los tres casos que acabo de exponer, el resultado había combinado aciertos con errores de consecuencias todavía inciertas. Los propios, ¿no? A eso me refiero. En el que mejor se desempeñó fue en el control de la calle. Algo que sí impacta directamente sobre la opinión de la gente, en particular de los porteños. Distintos sectores opositores lograron el récord de 4 movilizaciones en apenas 2 semanas. De eso hemos hablado en este programa. El miércoles 12, no hace tanto, mitad de mes, grupos de choque se sumaron a un minúsculo número de jubilados para atacar a la policía. ¿Se acuerdan? Incendiar patrulleros, contenedores de residuos. Fue el espectáculo que monopolizó la atención de los medios a días de que la Cámara de Diputados aprobara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero el plan se fue diluyendo, y se diluyó porque las fuerzas de seguridad controlaron los desbordes sin que hubiera muertos. Muchos dicen, es de manual, buscan un muerto. A De la Rúa le pasó. El siguiente miércoles, a aquel fatídico que acabamos de describir, hubo una segunda marcha al Congreso, pero Diputados aprobó adentro el acuerdo, mientras afuera los violentos eran contenidos por los mismos manifestantes, que se dieron cuenta que no era conveniente ser violentos. No estaba bien visto. Y el 24, recordémoslo, la semana pasada, el lunes, hubo otra multitudinaria marcha, en este caso en conmemoración del golpe de 1976. Se hizo en orden y sin intervención policial de ninguna naturaleza. Los sindicatos, las organizaciones de izquierda, el kirchnerismo, bueno, hicieron su folclore, cantaron contra el gobierno, o sea, nada que ver con la marcha, con el origen de la marcha, pero bueno, fueron a cantar, bailar y demás contra el gobierno, pero sin pasar de la fase lúdica y nada más, y de la danza. La Plaza de Mayo se convirtió en el habitual parque temático de la izquierda de clase media, sin lugar para lúmpenes descontrolados. 2 días más tarde, el puñado habitual de jubilados y algunos violentos intentaron por tercera vez provocar a las fuerzas de seguridad. Esto es para la tele, ¿no? Pero eran tan pocos y el espectáculo tan repetido que prácticamente se evaporaron de la agenda mediática. Vale decir, ni siquiera lo tomaron. Resultado, el éxito fue de Patricia Bullrich. En el frente económico, en cambio, no le fue bien al dúo Milei-Caputo. La semana pasada terminó con el Banco Central de la República Argentina perdiendo reservas y los dólares libres superaron la barrera de los 1.300 pesos. Bueno, hoy peor, ¿no? Y si bien las subas fueron menores y no se pudo hablar de corrida,
la preocupación del gobierno quedó expuesta con las ansiosas declaraciones del presidente y del ministro de Economía sobre el monto del préstamo del Fondo Monetario Internacional, 20.000 millones de dólares, el plazo para contar con esos fondos precisamente. Es lo que dijeron. En el gobierno hablaron de una conjuración kirchnerista contra la estabilidad, pero lo que ocurrió fue un cambio de cartera por desconfianza respecto de la política cambiaria. Hablamos de eso también. Mala comunicación. Otros factores negativos fueron la burocracia del propio Fondo Monetario Internacional, que es normal y que está marcando los tiempos que tiene precisamente el fondo, pero que opera abiertamente en contra de Milei, sin quererlo. Y la deficiente política de comunicación, insisto, de la que ya hemos hablado profusamente en nuestros programas anteriores. Y de eso incluso pusimos especial énfasis el día jueves, cuando el nerviosismo en los mercados iba en aumento, estaba en ebullición. No hay duda de que la presión sobre el tipo de cambio tiene causas electorales, pero tampoco de que Caputo está lejos de ser un hábil declarante. No lo es, evidentemente. Para colmo, en ese contexto sube el riesgo país y suben los dólares financieros en un clima global negativo. O sea que poco está aportando el día de hoy, como comienzo de semana, a toda la situación macroeconómica del país. Y por último, el tercer frente hizo ruido el fin de semana. Empezó a definirse el panorama electoral con la aparición de las candidaturas para la legislatura porteña, lo que dejó varias enseñanzas. En principio, el adversario más enconado que enfrenta Javier Milei es curioso, ¿no? Pero es Mauricio Macri. Porque quiere debilitarlo, dividiéndole el electorado, lo que abre la posibilidad de que el peronismo termine imponiéndose por primera vez en varios años con su porcentaje histórico en la ciudad autónoma de Buenos Aires del 25%. Y aun cuando esos candidatos y los que hay detrás, me refiero a los del kirchnerismo, son bastante impresentables, con algún historial non santo. Para algunos, Macri es un dirigente en retirada, pero su capacidad de daño, por su poder, está intacta. Y me parece que no dudó en usarla para escarmentarlo. ¿Será un escarmiento para Karina? ¿Y para su hermano? ¿O solo para Karina? Se arriesga a salir tercero Macri, pero manda a su tropa al frente porque no logró que Milei le cediera el control de un distrito que cree propio. En realidad, 17 años que la ciudad autónoma de Buenos Aires está gobernada por el PRO. Y entonces optó por prolongar la agonía del PRO, que en el último tiempo se llenó de desertores. Del choque Milei, Karina diría yo, versus Macri, surge una disputa de difícil pronóstico. No va a ser fácil. Hay una oferta dispersa y poca seguridad, salvo la de que Martín Lustó dio un paso importante en dirección de la desaparición total de la UCR en la ciudad autónoma de Buenos Aires al reemplazar la vieja burocracia partidaria por una estudiantina ignota. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, la oposición peronista dio la imagen contraria a la de La Libertad Avanza. Se encolumnó detrás de un candidato kirchnerista.
En la provincia de Buenos Aires, en tanto, sigue mandando Cristina. Se confirmó su alianza con Sergio Massa en la legislatura provincial, que evaporó, ya lo contamos la semana pasada, los planes independentistas de Axel Kicillof, aunque los intendentes lo apoyen firmando comunicados. Queda ahí, solo comunicados. Y en ese terreno, Cristina Kirchner demostró tener una capacidad de supervivencia superior a la de Macri. Claro, a Cristina no le hace ni le da asco nada. Pero sigue manejando el peronismo ante la ausencia de un liderazgo alternativo, que no quiere, no puede o no debe transferir. Ninguno de los dos puede presentarse como candidato, pero los roles están claros. Ella puede sacar provecho del enfrentarse o del enfrentamiento con Milei particularmente, como lo viene haciendo. Macri no. Macri creo que no. Miren, si la imita, si arriesga a recibir el tiro de gracia que no le pudo dar el peronismo. Y aunque en política nunca está dicha la última palabra, el 18 de mayo se correrá el telón.